Bienvenido a KEF. Hoy vamos a hablar específicamente de su tecnología más icónica, más emblemática, que es UniQ. Es la tecnología que todo el mundo reconoce KEF es muy conocido justamente por desarrollar esta tecnología que figura en casi todos los productos de la marca. ¿De dónde nace la idea de UniQ? La idea es, un buen parlante tiene que reproducir el sonido, la señal original, en la forma más fiel posible. Y si pensamos en la voz humana, que es el sonido que los humanos reconocen mejor que cualquier otro sonido, sabemos cómo suena una voz real y cómo no suena. Y la voz humana contiene frecuencias desde 250 Hz hasta más o menos 1000 Hz, a veces más alto, hasta 4000 Hz. Y en realidad no hay ningún driver, ningún woofer, tweeter, ningún driver que es capaz de reproducir todas esas frecuencias. Es imposible. Entonces siempre hay que usar múltiples drivers para conseguir la respuesta frecuencia completa para poder reproducir la voz humana y los instrumentos musicales. Y más allá de eso, mientras más alta la frecuencia, más direccional es el sonido. Entonces eso complica el diseño de parlantes porque todos los diseñadores de parlantes tienen los mismos goles, que es una dispersión bien amplia y una respuesta de frecuencia plana. Pero es difícil lograr con los parlantes tradicionales. Si pensamos en la voz humana, todo el sonido radia desde un solo punto en espacio, que es la boca. Entonces, para reproducir el sonido en forma fiel, lógicamente, el parlante también tiene que tener un sonido que tiene radiación desde un solo punto, que es un point source, un solo punto en el espacio, para que suene real. Entonces, un parlante tradicional que tiene un woofer y un tweeter separado tiene un problema, que las frecuencias altas viajan más rápidas en el espacio que las frecuencias más bajas. Significa que el oyente está recibiendo la información de alta frecuencia más rápido que la información de rango medio o bajas frecuencias. Entonces, la información de un parlante tradicional no llega al oído al mismo tiempo. Es casi como si pensamos en dejar caer una piedra en una chacra de agua inmóvil. ¿Ya? Son dos series de olas que tienen una radiación distinta y que entre los dos se causa interferencia. Eso se llama distorsión temporal. Distorsión temporal es lo que pasa cuando el oído humano percibe ciertas frecuencias milisegundos antes que percibe otras frecuencias. Y ese es el principal problema con los parlantes tradicionales que traen lo que son drivers coplanares o coplanar, que son dos drivers montados en un mismo bafle, pero el sonido no radia desde el mismo punto en el espacio. Entonces, el oído, es imposible para el oído percibir todas las frecuencias a la vez. KEF desarrolló el driver UniQ en los años 80 justamente para resolver este problema buscando una mejor solución. Tiene que ser un driver que entrega un sonido de rango muy amplio y con una radiación muy consistente y un sonido muy natural. Y las configuraciones coplanares, que son tweeters y woofers separados, muy difícil conseguir ese efecto. Los coaxiales tampoco. Coaxial es una tecnología que uno encuentra más en el mundo de audio profesional cuando el tweeter, con el diseño coaxial, el tweeter está más atrás del woofer, pero tampoco logra lo que KEF buscaba. Entonces, la solución que desarrolló KEF es el coincident array, que es el UniQ. Es cuando las frecuencias altas y las frecuencias medias tienen una radiación desde exactamente el mismo punto en el espacio. Entonces, ese concepto coincident, es el principio principal atrás de la tecnología de UniQ. Entonces, aquí gráficamente podemos apreciar la diferencia. Si hablamos de un parlante tradicional coplanar, donde hay, por ejemplo, un tweeter acá y un woofer acá, podemos imaginar la radiación de las olas de sonido que son distintos. De hecho, hay interferencia entre los dos en ciertos puntos,
pero la radiación de un driver va a llegar al oído antes de la radiación de otro driver, que no es lo ideal. Pero si pensamos en Uniq, como esta imagen acá, como dejar caer una piedra en una chakra inmóvil, y la ola es completamente intacta, y la ola tiene una radiación desde exactamente el mismo punto en espacio. Todas las frecuencias tienen la misma radiación. Entonces, si volvemos al ejemplo de la voz humana, con Uniq, las frecuencias altas y medias realmente sí salen del mismo punto en espacio, tal como la voz humana es un point source, Uniq también es un point source. Es realmente la mejor forma de conseguir una radiación precisamente consistente entre todas las frecuencias. Keff empezó su investigación en los años 80 para desarrollar esta solución que es Uniq. Y la primera producción de Uniq empezó a finales de los años 80. Desde entonces, Keff ha diseñado más de 50 variaciones de drivers Uniq. O sea, no hay un solo driver Uniq que se usa en todos los modelos. Hay varias implementaciones y variaciones de Uniq, siempre adaptadas por el modelo de parlante, por el tamaño, etc. Entonces, cada vez que Keff lanza una línea nueva, generalmente incluye una versión mejorada de tecnología Uniq. Aquí tenemos una imagen del primer modelo con Uniq, que era el Keff Reference 105.3 del año 88, un parlante bien lindo en su día. Fue el primer modelo que incorporaba la tecnología de Uniq en su diseño, y con eso nació toda la línea Uniq que forma la base de Keff hoy en día. El principal dilema que tuvieron los ingenieros de Keff era el tema del imán, porque colocar el tweeter en el centro del woofer significa que el imán del tweeter tiene que ser muy pequeño. Y los imanes estándares, que son de ferrous oxide, simplemente ocupan más espacio. Y un imán de ferrous oxide muy pequeño no tenía suficiente potencia para este tweeter. Entonces, Keff empezó a usar neodymium, que es un material desarrollado, de hecho, en el mundo automotriz por General Motors a principios de los 80, para usarse en tecnologías para el airbag. Y actualmente neodymium hoy en día es bastante común. Es el imán más potente que está disponible en el mercado mundial. Es un poco más caro, pero es necesario para resolver el problema del espacio. Como pueden imaginar, viendo la imagen expandida de un driver Uniq, el tweeter tiene que ser bastante compacto para ocupar el espacio al fondo del woofer. A diferencia de un driver coaxial, lo que se usa en el mundo de Audio Pro, donde el tweeter está más atrás, da más espacio para el imán del woofer detrás de la bobina, del woofer. En este caso, como el tweeter es coincidente con el woofer, en el mismo plano, tenemos que ocupar un imán muy pequeño. Y bueno, cada año Keff está investigando cómo mejorar Uniq con cada nueva generación de productos. Pero ¿cuál es el beneficio de Uniq en términos prácticos? Todos que sabemos de audio sabemos del famoso sweet spot, que hay muchos parlantes, de hecho la mayoría de los parlantes en el mundo suenan mejor cuando uno está sentado exactamente centrado entre los dos parlantes. ¿Por qué es eso? Justamente porque los tweeters, las altas frecuencias, son muy direccionales. Y cuando uno va bajando de frecuencia, generalmente son menos direccionales. Pero con un parlante tradicional, para percibir el sonido ideal, óptima, hay que sentarse donde las frecuencias altas y medias todos tienen una llegada al mismo momento, y esto se llama el sweet spot. Entonces, los oyentes que están sentados al lado no están percibiendo un sonido tan nítido como el oyente sentado entre medio. Y para los oyentes que aprecian lo que es sound staging o campo sonoro, imágenes sonoras con un parlante tradicional, es necesario sentarse exactamente en el medio para apreciar esos efectos.
Mientras que la ventaja que tenemos con UniQ, su dispersión es de más o menos 160 grados vertical y horizontal. Eso significa que el sweet spot es mucho más amplio. En este caso, los tres oyentes están percibiendo el mismo sonido, misma tonalidad, están percibiendo la misma imagen sonora, mismo campo sonoro, lo que es el soundstage. Gracias a UniQ, el sweet spot es mucho más grande. Pero ¿qué pasa en el mundo de cine en casa? Con cine en casa también UniQ ofrece muchas ventajas en comparación con los parlantes tradicionales. Con un parlante tradicional, como vemos aquí en la imagen, también existe la direccionalidad. La persona centrada atrás no está percibiendo las altas frecuencias tanto como la persona que está sentado precisamente debajo de este parlante de techo. Entonces, la persona que no está directamente debajo simplemente no va a apreciar misma calidad de sonido. Mientras con UniQ, gracias a la dispersión más amplia, permite a más oyentes percibir un sonido perfectamente balanceado, sentados en diferentes posiciones. No es necesario estar sentado directamente debajo de este parlante de techo. Entonces, para cine en casa es muy práctico. Y bueno, para los cines en casas que son 100% con parlantes de techo, que es bastante común hoy en día, particularmente en Latinoamérica, por el tipo de construcción que tenemos, es muy difícil encontrar los parlantes en la pared. Entonces, muchas veces los sistemas de cine en casa consisten 100% en parlantes de techo. Aquí, de nuevo, una gran ventaja con UniQ, pensando en canales derecho, central, izquierda, tenemos una radiación muy amplia en la parte frontal de la sala, permitiendo a los oyentes en diferentes posiciones percibir claramente la direccionalidad de la banda sonora. Un problema con los parlantes de techo tradicionales es la difracción. Como pueden apreciar aquí en esta imagen, es muy común que los parlantes de techo tradicionales tienen un tweeter que se puede mover. La idea de marketing aquí es que con mover el tweeter se puede darle un ángulo más hacia la posición de escuchar. El problema con eso es que hay un efecto de difusión, que es cuando la salida del tweeter se encuentra con el borde justamente del parlante empotrado, y eso causa también distorsión temporal. Entonces no es ideal, pero gracias a UniQ, como pueden apreciar acá, la radiación es tan amplia que no es necesario ofrecer un tweeter que se puede posicionar, un pivoting tweeter que se puede mover. No es necesario, porque nuestro diseño ya ofrece una radiación suficientemente amplia. Aquí otra imagen para entender un poco la diferencia, que gracias a UniQ hay un mayor rango de posiciones de escuchar para que el oyente escuche todas las frecuencias en forma ordenada, balanceada. No es que en cierta posición va a escuchar más bajo que tweeter, como es el caso en un parlante tradicional. Entonces, por eso, hoy en día que estamos con los avances del audio en 3 dimensiones, que sería el audio Dolby Atmos o DTS:X, que dependen de los parlantes de techo, hoy en día UniQ es una mejor solución que nunca para ese tipo de instalación, justamente por el tipo de radiación que tiene. Entonces, en el mundo de KEF, todo parte con UniQ. Los únicos productos que no tienen drivers UniQ son los 2 modelos de parlantes para exteriores, porque es muy difícil que un driver UniQ sea apto para el intemperie, porque se puede entrar un poco de humedad. Son los únicos modelos que no usan UniQ. Todos los modelos, inclusive todos los modelos arquitectónicos para techo, para pared, todos son a base de UniQ. Y la familia KEF, que es bastante grande hoy en día, como pueden apreciar, todos traen UniQ, desde el top de línea de Blade hasta los Reference, la línea R, la línea Q, la línea LS, todos los empotrables de pared, todos traen la misma tecnología de UniQ, pero siempre con la implementación optimizada para ese mismo modelo de parlante.
Y eso es un breve resumen de lo que es UniQ de KEF, su tecnología más emblemática, importante entenderlo bien para explicar cómo funciona, para explicar a los clientes por qué KEF ofrece un parlante de tecnología superior.